En este video vamos a ver un poco más a fondo las consultas de selección, esta vez viendo cómo poder filtrar el listado original. En el video anterior vimos cómo podíamos aplicar un filtro pero a la cantidad de registros, es decir, obtener la mitad de los registros, obtener un solo registro, obtener un registro de forma ordenada por algún criterio en particular, pero en este vamos a ver cómo filtrar a través de condiciones, y esas condiciones van a estar dadas a partir de los datos que tenemos en la tabla. Por el momento vamos a seguir trayendo datos sobre la misma tabla, es decir, la consulta va a traer datos de una sola tabla. Más adelante vamos a ver cómo poder combinar varias tablas mediante la relación que está entre ellas. Vamos a comenzar primero viendo un select asterisco de la tabla, que en este caso se llama contactos. Esta tabla tiene un código de contacto que es clave primaria autonumérica, apellido, nombre, fecha de nacimiento, DNI, sexo, teléfono que acepta nulo, mail que acepta nulo, dirección y código postal. A continuación vamos a ejecutar una serie de consultas, cada una de ellas va a aplicar un filtro distinto para poder aprender a usar bien el filtro where. Vamos a comenzar con el primero de los ejemplos. En todos los ejemplos de este video lo que vamos a estar haciendo es primero la consulta de select asterisco y luego la consulta con el filtro where aplicado, de manera que se pueda ver muy fácilmente el conjunto total de datos y más abajo el listado con el filtro aplicado. Antes de comenzar con el primero de los ejemplos, vamos a definir de qué se trata la cláusula where. La cláusula where se puede utilizar tanto en una consulta de selección como en una consulta de acción, como puede ser un update o un delete, para poder filtrar la información que va a ser afectada por la consulta. Si es una consulta de selección, va a filtrar los datos que van a formar parte del listado, y si es una consulta de acción, va a filtrar el conjunto de filas que van a ser afectadas por esa consulta. Vamos a entonces empezar con el primero de los listados. En este caso pide un listado solo de mujeres. Quiere decir que si vemos los datos que tenemos aquí, que son 5 registros, solo deberían aparecer 2, ya que yendo a la columna sexo para poder filtrar, deberíamos obtener solo aquellos cuyo sexo sea el valor F. Entonces, para poder realizar eso, vamos a escribir select asterisco from contactos, y aquí vamos a aplicar el filtro where, indicándole que queremos que se cumpla la condición de que la columna sexo contenga el valor F. Vamos a ejecutar esta consulta y acá podemos ver cómo de un listado original de 5 registros nos aparece un listado filtrado, que sería la consulta que escribimos hace un rato, y solo aparecen aquí aquellos registros cuyo columna contenga el valor F, es decir, un listado de mujeres. Una aclaración importante, vamos a hacer la aclaración en este que es un listado bastante simple. No es necesario que la columna que forma parte del filtro where, en este caso la columna sexo, forme parte del conjunto de columnas del select. Esto quiere decir que yo puedo obtener el apellido y el nombre en este listado y filtrar por la columna sexo. Si ejecuto, podemos ver que el listado sigue obteniendo lo que antes obtenía. Obviamente obtiene muchos menos valores, ya que solamente obtiene datos de 2 columnas, y sigue aplicando el filtro de que sexo sea igual a F, más allá de que la columna sexo no forme parte del listado. Vamos a continuar con los ejemplos. En este caso vamos a obtener un listado de aquellos que nacieron después de 1985. Para este ejemplo entonces vamos a aplicar variantes, obviamente, al ejemplo anterior. En el anterior obteníamos datos utilizando el operador igual. De esa manera exigíamos que nuestros registros contengan exactamente ese valor. En este caso
vamos a tener que utilizar el operador mayor para indicar que tiene que ser después de 1985, y también vamos a tener que utilizar una función para poder extraer el año de la fecha de nacimiento. Vamos a ejecutar entonces la consulta. Vamos a escribir select asterisco from contactos, y en el where vamos a comenzar primero por obtener el año a partir de una fecha. Para eso vamos a utilizar la función year, y entre paréntesis vamos a escribir la columna que contiene la fecha. En este caso la columna se llama fecha nacimiento. Y ahora con este año de nacimiento que obtuvimos, vamos a tener que aplicarle el filtro de que sea mayor a 1985. Vamos a ejecutar esta consulta, y acá podemos ver cómo de un conjunto de datos que contiene 5 registros, si nos fijamos en las fechas de nacimiento podemos ver que este registro cumple, este otro también, el tercero también, el cuarto también, pero el quinto, que es el registro con nombre Lucía, no es el año de nacimiento mayor a 1985. Por lo tanto, en el listado que aplica el filtro where obtenemos 4 registros, y en esos registros no figura aquel registro con nombre Lucía. Entonces, cuando utilizamos un filtro where podemos utilizar funciones. En este caso utilizamos la función year, y también podemos utilizar los operadores relacionales, sean el mayor, el menor, mayor igual, menor igual, el igual y el distinto. En este ejemplo utilizaremos nuevamente un operador relacional. En este caso vamos a obtener aquellos contactos que no pertenezcan al código postal 1111. Vamos a escribir la consulta. Va a ser un select asterisco from contactos, y en el where lo que vamos a incorporar es que el código postal sea distinto que 1111. Vamos a ejecutar esta consulta y vemos que tenemos 3 registros, a diferencia de los 5 que son originalmente, donde se filtraron aquellos que pertenecen al código postal 1111. Otra forma de hacer esto es utilizando una negación, es decir, vamos a pedir en el where que el código postal sea igual a 1111, y a esto lo vamos a negar utilizando el operador not. De lo contrario, va a ser el caso de preguntar que el código postal sea distinto a 1111, ya que estamos negando la igualdad. Ejecutamos esta consulta y podemos ver que obtenemos exactamente el mismo resultado que en el ejemplo anterior. En este ejemplo vamos a utilizar otro operador lógico. En este caso es el operador AND, que ya conocen el funcionamiento, pero bueno, el operador AND lo que hace es combinar dos condiciones y exige que ambas sean verdaderas para que todo el resultado sea verdadero. Es decir, en una consulta where ambas condiciones tienen que satisfacerse para que esa fila pertenezca al listado. En este caso vamos a obtener un listado de aquellos nacidos después de 1985 y que además sean mujeres. Esto quiere decir que en cierta forma vamos a combinar consultas anteriores, pero utilizando el operador AND. Así que vamos a reescribir parte de lo que escribimos. Select asterisco from contactos, where el year de fecha nacimiento sea mayor a 1985 y, o sea, AND, sexo sea igual a F para que filtre únicamente a las mujeres. Esto quiere decir que tiene que buscar mujeres cuyo año de nacimiento sea mayor a 1985. Vamos a ejecutar y vemos que hay un solo registro
con nombre María, sexo femenino obviamente, y la fecha de nacimiento, en este caso 1986. El único registro, además de este, con sexo igual a F, en este caso es el de Lucía, pero la fecha de nacimiento es 1982 y por lo tanto no aparece en el listado. En este ejemplo vamos a ver cómo utilizar el operador lógico OR y cómo en algunos casos la sucesión de condiciones mediante este operador puede ser reemplazado por un operador de SQL especial. Vamos a comenzar con un ejemplo en el que obtengamos aquellos registros de contactos que vivan en el código postal 1111, 2222 y 3333. Para ello vamos a tener que escribir select asterisco from contactos y la condición va a tener que ser que el código postal del contacto sea igual a 1111, pero que también pueda ser igual a 2222 o que también el código postal sea igual a 3333. En este caso es una condición donde tenemos el operador OR, quiere decir que con que alguna de estas condiciones se cumpla es suficiente para que la fila pase a pertenecer al listado. Pero en este caso también en particular siempre la condición está dada sobre la misma columna. Vamos a ejecutar y vemos que en este caso excluye al registro Lucía, que vive en el código postal 4444. El resto de los registros forman parte del listado, ya que estamos usando una sucesión de condiciones con OR, por lo tanto con que una sea correcta, entonces es suficiente para que forme parte del listado de select. Vamos a reescribir esta consulta. Recordemos que habíamos mencionado que las condiciones eran sucesión de condiciones utilizando el operador OR y que todas esas condiciones dependían de la misma columna. Cuando se cumplen esas cuestiones, se puede utilizar otro operador específico de SQL que se llama IN y que va a hacer que la consulta sea mucho más simple. Vamos a escribir la misma consulta utilizando el operador IN. Vamos a obtener un listado de todas las columnas de la tabla contactos y en el where vamos a especificar que el código postal se encuentre dentro de los valores 1111, 2222, y 3333. Entonces, con que el código postal oscile entre alguno de estos tres valores, entonces va a formar parte del listado, al igual que en el ejemplo anterior. Vamos a ejecutar y vemos que el resultado es exactamente igual que en el ejemplo anterior, solo que la consulta quedó mucho más simple. En el ejemplo anterior vimos cómo filtrar datos a partir de un conjunto de valores que incluimos dentro del operador IN. Y en este caso vamos a ver cómo filtrar datos a través de un rango. Vamos a hacer el ejemplo de una consulta en el que haya que filtrar aquellos contactos cuyo DNI se encuentre entre el valor 1000 y el valor 4000. Entonces vamos a ejecutar esa consulta. Vamos a escribir el select asterisco from contactos. Y habíamos dicho que la condición es que el DNI sea mayor que 1000 y menor que 4000. Bueno, en realidad es mayor o igual que 1000 y menor o igual que 4000. Entonces vamos a comenzar con una de ellas, con uno de los extremos del rango. Vamos a especificar que el DNI tiene que ser mayor o igual que 1000 y vamos a indicar que el DNI tiene que ser menor o igual
que 4000. Cuando ejecutemos esta consulta vamos a ver que se van a filtrar los registros de Gerardo y Lucía porque el valor excede los que figura en el rango. Vamos a ejecutar esta consulta y podemos ver que tenemos 3 registros y los 3 registros tienen su DNI dentro del rango establecido. Vamos a modificar el rango un poco, vamos a pedir que esté entre 2000 y 4000. Entonces, del listado que vimos, ahora va a filtrar uno más, ya que el valor 1111 no va a formar parte de este rango. Y podemos ver como ahora solamente tenemos 2 registros de un inicial de 5 registros. Pero no es la única manera de establecer un rango. También podemos hacerlo mediante un operador propio de SQL. El operador se llama between. Vamos a comentar esto para escribir una consulta que va a ser equivalente a lo que figura arriba. Vamos a hacer un select asterisco from contactos, mientras que el DNI se encuentre entre, para eso utilizamos el operador between, y aquí tenemos que establecer los dos valores de nuestro rango, el valor 2000 y el valor 4000. Así que la consulta con el filtro utilizando el operador between quedaría de esta manera y obtendríamos exactamente el mismo resultado. Lo bueno del operador between es que se puede utilizar tanto para valores numéricos como para fechas como para cadenas. Por ejemplo, podríamos solicitar que el apellido se encuentre entre las cadenas A y la cadena, por ejemplo, M. De esta manera, si analizamos los datos que tenemos en nuestro listado original, Pérez no formaría parte ya que no se encuentra en este rango, Fernández sí, Montenegro no ya que excede el valor M, Sosa tampoco y Villalba tampoco. Vamos a ejecutar y vemos que solamente Fernández forma parte de este listado. Si agregaríamos otro valor a la M que supere el de el apellido Montenegro, entonces sí formaría parte de este listado. Por ejemplo, vamos a agregar una Z aquí y si ejecutamos, ahora sí el apellido Montenegro forma parte de este listado. En el ejemplo anterior mencionamos que se podían utilizar campos de fecha para el operador between, así que vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a filtrar aquellos contactos que hayan nacido entre el 1 de enero de 1980 y el 1 de enero de 1987. Vamos a escribir la consulta de select con un where que establezca que la fecha de nacimiento se encuentre entre el 1 de enero de 1980 y el 1 de enero de 1987. Vamos a ejecutar la consulta y vemos que ha filtrado, solamente quedaron 2 registros, por lo tanto el registro con ID de contacto número 1 y el registro con ID de contacto número 4 fueron filtrados porque la fecha de nacimiento es de 1990, o sea que fácilmente fueron filtrados. Y también tenemos este registro con ID de contacto número 3, que si bien la fecha de nacimiento, el año de nacimiento es 1987, el mes de nacimiento es noviembre, por lo tanto queda fuera del rango porque el valor máximo establecido es enero de 1987. O sea que el mismo operador between se encarga de hacer comparaciones entre fechas, comparando día, mes y comparando año también. Lo mismo se puede realizar obviamente con los operadores relacionales mayor, menor, mayor igual y menor igual. Hay que tener cuidado en este caso de no especificar un rango absurdo, ya que obviamente la consulta no tendría sentido y no va a traer ningún resultado. Por ejemplo, escribiendo un rango que empiece en 1980 y finalice en 1970. Si ejecutamos esto no va a traer ningún valor. Mismo es el caso si ponemos 1990
y 1970. Tampoco va a traer ningún valor. Obviamente sí, si modificamos el rango para que sea 1970 y 1990, en este caso sí va a traer valores, ya que el rango es correcto. Vamos a ver en este ejemplo cómo trabajar con los valores nulos, pero antes de eso vamos a ejecutar una consulta que contenga una condición absurda para entender mejor qué significa un valor nulo y cómo trabajar con ellos. Vamos a escribir una consulta donde el filtro where solicite que el DNI sea mayor que 1 o que el DNI sea menor que 2. Esta consulta es un absurdo, ya que cualquier fila va a dar verdadero o bien por la condición de que DNI sea mayor a 1 o bien porque la condición de DNI sea menor que 2. Al cruzarse los rangos, cualquier valor posible para DNI va a ser verdadero para esta condición. Vamos a ejecutarla y obviamente, como cualquier valor va a ser verdadero, nuestro listado filtrado obtiene la misma cantidad de registros que nuestro listado sin filtrar. Ahora vamos a reemplazar esto mismo, pero utilizando la columna teléfono. Y vemos que si ejecutamos esto, no tenemos 5 registros como en el caso anterior, sino que tenemos muchos menos. Tenemos en realidad 2 registros menos, y son los casos de el ID contacto 1 y el ID contacto 3, en el que el teléfono contiene valor null. Como null significa ningún valor, entonces no puede ser ni mayor a 1 y tampoco puede ser menor a 2, ya que el usuario decidió no proporcionar ningún valor a ese campo. Por lo tanto, en este caso, esta consulta, que en un principio parecía un absurdo, da falso y los excluye del listado a aquellos valores que tienen nulo. Entonces, para poder trabajar con el concepto de null, lo que tenemos que utilizar es la palabra clave isNull. Por ejemplo, vamos a obtener un listado de aquellos contactos que no tengan teléfono. Para ello, entonces, vamos a preguntarnos, vamos a solicitar en el where que el teléfono sea nulo. Si ejecutamos la consulta, podemos ver que obtenemos nuestros 2 contactos que tienen teléfono, que en realidad no tienen proporcionado un valor para el campo teléfono. Partiendo del ejemplo anterior, entonces, vamos a resolver la siguiente consulta, en la que tenemos que obtener un listado de aquellos contactos que no posean teléfono, pero sí tengan mail. Entonces, vamos a escribir una consulta que en el where exija que el teléfono sea nulo, como vimos recién, pero que el mail no sea nulo. Vamos a analizar entonces qué solicita este filtro where. Solicita que los valores que contenga el campo teléfono sean null y que los valores que contenga el campo mail no lo sean, que no contengan el valor null. Vamos a ejecutar la consulta y vemos que solo uno de los registros de contactos cumplen esta condición. La condición de que el teléfono sea null, pero el mail no. Si vemos todos los datos que teníamos originalmente, podemos notar que hay 2 registros que tienen el teléfono con nulo, pero el caso del registro 3 tiene el teléfono null, una de las condiciones se cumple, pero el mail tiene también null y esta condición entonces no se cumple, por lo tanto no forma parte del listado, y sí lo hace el ID contacto 1, que tienen el teléfono con valor null, pero el mail no. Ahora vamos a trabajar con el manejo de cadenas. Vamos a estar utilizando la columna apellido, nombre, también la de email, para poder filtrar el contenido de las filas dependiendo del contenido total de la columna
o bien a partir de una serie de caracteres. Vamos a trabajar primero sobre la totalidad de la cadena. Por ejemplo, vamos a filtrar aquellos registros cuyo nombre sea Carlos. Es decir, vamos a buscar aquellos contactos que se llamen Carlos. En este caso hay uno solo. Para ello vamos a escribir select asterisco from contactos, y en el where vamos a pedir que la columna nombre sea igual a la cadena literal Carlos. Vamos a ejecutar y podemos ver que el registro se encuentra filtrado correctamente. Es el único registro cuyo nombre es Carlos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cambiar el nombre para que obtenga otro resultado. En este caso vamos a filtrar los contactos que se llamen Lucía, que hay uno solo, pero en lugar de utilizar el operador igual, vamos a estar utilizando el operador like, que también se utiliza para el manejo de cadenas. Ejecutamos, vamos a cambiar acá por Lucía, ejecutamos y vemos que también podemos realizar lo mismo que el operador igual, pero con el operador like. La ventaja del operador like es que permite utilizar comodines para poder ampliar nuestro rango de búsqueda con las cadenas. Así que vamos a ver ahora unos ejemplos donde vamos a filtrar los nombres, pero de una manera mucho más eficiente. Antes de comenzar a trabajar con el operador like, vamos a repasar un poco los distintos comodines que se pueden utilizar con este operador. Empezamos con el guión debajo, que representa cualquier carácter individual, ya sea número, letra o cualquier otro símbolo, se puede representar mediante el guión debajo. Luego tenemos el símbolo de porcentaje, que representa cualquier carácter, pero en este caso no necesariamente tiene que ser un valor individual. Esto quiere decir que puede ser 0 caracteres lo que esté representando o varios caracteres. Luego tenemos los corchetes, que nos permiten representar nuevamente un carácter individual, pero esta vez dentro de un rango o dentro de un conjunto. Un rango se define mediante un valor inicial y un valor final, y separado por un guión medio. Esto quiere decir que si queremos definir el rango entre los números del 0 al 9, podemos utilizar el 0 como número inicial, el guión, y el 9 como número final. Esto obviamente representa los valores 1, 2, 3 y así sucesivamente, incluyendo el 0 y hasta el 9. Y también con los corchetes podemos representar un conjunto de valores. Esto quiere decir un conjunto propiamente dicho, y no necesariamente con valores secuenciales. Por ejemplo, el conjunto de las vocales podemos definirlo de esta manera mediante el operador de corchetes. Y así como podemos definir un conjunto como el de las vocales, podemos negar ese conjunto y en este caso transformarlo en el conjunto de las consonantes. Como es más fácil definir cuáles son las vocales y negar ese conjunto, para eso lo utilizamos este operador, y de esta manera podríamos conseguir todos aquellos caracteres que no sean vocales, es decir, las consonantes. Ahora vamos a estar trabajando con una serie de consultas para poner en prueba esto que vimos aquí. Vamos a obtener un listado de aquellos contactos cuyo apellido contengan los caracteres E y R. Esto significa que nos interesa que aparezca la cadena ER en alguna parte del apellido. No importa cuántos caracteres tenga a la izquierda ni cuántos caracteres tenga a la derecha. Entonces, lo que vamos a escribir es un select asterisco from contactos, y habíamos dicho que queríamos que el apellido tenga un filtro de cadena particular. Tiene que contener la cadena ER, esto ya lo sabemos,
pero también no es importante la cantidad de caracteres que tenga la cadena, tanto a la izquierda como a la derecha. Para ello podemos utilizar el operador de porcentaje, que nos indica cualquier ocurrencia de 0 o varios caracteres, y lo tenemos que poner tanto a la izquierda como a la derecha, envolviendo a la cadena ER. Entonces, si ejecutamos esta consulta, veremos cómo obtenemos solo los contactos cuyo apellido contenga ER en alguna parte de la cadena. Tales son los casos de los apellidos Pérez y Fernández. Para resolver esta consulta también vamos a utilizar el operador like y en conjunto con el comodín de porcentaje. Vamos a escribir entonces el select asterisco from contactos where apellido like, y acá es donde tenemos que establecer la condición y el patrón para este like. Vamos a querer que nuestro apellido, nuestra cadena, finalice con EZ. O sea que esto es parte de la condición. Y luego no nos interesa cuántos caracteres hayan a la izquierda de esta cadena EZ. Por lo tanto, vamos a utilizar el porcentaje como comodín. Pero sí nos interesa cuántos caracteres queremos que haya luego de Z, y en este caso es ninguno. Queremos que finalice con esta cadena. Por lo tanto, ahí deberíamos dejar el patrón para el operador like. Entonces, de esta manera, si ejecutamos, vamos a estar obteniendo aquellos apellidos de los contactos que finalicen con la cadena EZ. Son los casos de Pérez y Fernández. En esta consulta hay una gran diferencia a la consulta que estuvimos realizando anteriormente, ya que aquí sí importa cuántos caracteres tienen que haber, en este caso del lado izquierdo, pero cuántos caracteres tienen que haber en alguna parte de la cadena. Recordemos que lo que estamos por obtener es aquellos contactos cuyo nombre contenga una R como tercer letra. Es decir, estamos buscando gente cuyo nombre en su tercer letra tenga una R. Para ello vamos a utilizar nuevamente el operador like. Vamos a obtener datos de nuestra tabla de contactos, mientras que el nombre tenga el siguiente patrón, y es que la R sea el tercer carácter del nombre. Es decir, que el primer y segundo carácter puede ser cualquier carácter, o sea que vamos a poner un guión de abajo para el primero y un guión de abajo para el segundo. Luego, el tercero deberá obligatoriamente ser una R, y a partir del tercero no nos interesa la cantidad de caracteres que vengan luego. Podrán ser 0 o podrán ser varios. Si ejecutamos esta consulta, vamos a filtrar entonces aquellos contactos cuyo nombre tengan una R en su tercer carácter, y tales son los casos de Marcos, María, Carlos y Gerardo. Como verán, Lucía, que no cumple esa condición en el patrón de nuestro operador like, no aparece en el segundo listado, que es el que representa a los contactos con el filtro ya establecido. En esta consulta utilizaremos los comodines vistos anteriormente, pero también haremos uso de los corchetes para poder definir un conjunto. La consulta a resolver va a ser filtrar aquellos mails cuyo segundo carácter sea una vocal. Entonces vamos a comenzar escribiendo la consulta con el where, donde indicamos que el mail tiene que cumplir una condición y la cadena debe tener el siguiente patrón. Habíamos dicho que el segundo carácter debía ser una vocal.
es la única condición que pedimos. Entonces, el primero de los caracteres puede ser cualquier carácter, tanto una vocal como una consonante. Entonces ponemos el guión debajo. Luego vamos a utilizar los corchetes porque necesitamos definir un conjunto. En este caso va a ser el conjunto de las vocales. Y debemos entonces definir al conjunto de las vocales por los caracteres A, E, I, O y U. Ya definimos nuestro conjunto para el segundo carácter. Y lo que nos resta es definir qué viene después del segundo carácter. Y en este caso es cualquier carácter, ya sea 0 o varios caracteres. Por eso utilizamos el símbolo de porcentaje. Entonces, en este caso se va a filtrar todos los mails cuyo segundo carácter sea una vocal. Ejecutamos y vemos que de todos los contactos que tenemos y que tienen mail, tenemos 4 mails, 2 de ellos tienen una consonante como segundo carácter y los 2 que trajimos en el listado, el ID contacto 4 y el ID contacto 5, tienen una vocal como segundo carácter, por lo tanto el filtro es correcto. En esta última consulta vamos a obtener aquellas direcciones cuyo valor no contenga ningún número. Para ello vamos a estar utilizando los corchetes nuevamente, pero esta vez para definir un rango. Y ese rango nos va a determinar aquellos valores que sí contienen un número, y lo que nos restará será negar eso para obtener la consulta que buscamos. Entonces vamos a comenzar escribiendo nuestra consulta y en el where vamos a indicar que la dirección cumpla la siguiente condición. Queremos que en cualquier parte de la cadena buscar aquellos valores que contengan cualquier número. Entonces, para definir cualquier número vamos a establecer un rango entre el 0 y el 9. Entonces, no importa cuántos caracteres tenga a la izquierda o a la derecha, con que encontremos un número es suficiente para que sea filtrado en esta consulta. Pero lo que queremos es exactamente todo lo contrario. Queremos aquellos datos que no contienen ningún número. Entonces, vamos a negar esta condición para poder obtener ese resultado. Ejecutamos esta consulta y ahí sí podemos ver que la dirección de los 5 valores que tenemos, la única que no tiene un número es la siguiente.